Nos gustaría conocer ustedes, comunidad representante de los derechos y libertades de los migrantes, si han tenido en su conocimiento algún avance de las gestiones de TPS y cómo ha sido este levantamiento de la voz de los migrantes ecuatorianos que se han unido. Con diferentes líderes de diferentes sectores comunitarios con la finalidad de que se le pida al gobierno ecuatoriano que realice la solicitud. Y efectivamente, el gobierno del presidente Noboa, acogiendo este gran movimiento que se inició el mes de enero, febrero de este año, psicológico, que está mencionado, que es muy importante. Yo trabajo en la parte de psicología acá en Filadelfia, Estados Unidos, y me doy cuenta de que la familia ecuatoriana sufre, especialmente los que no tienen un estatus regular, como ustedes dicen. Bueno, hasta que Ecuador no logre como país o institución interna resolver los problemas que tenemos, lastimosamente, que estamos en vía a solucionarlos como todo país en desarrollo, pues se seguirá prestando la figura de la migración. Y finalmente, los migrantes aportamos en total, todos los migrantes a nivel del mundo, con un envío de remesas que superan los 5.200 millones de dólares. Elizabeth, si usted se pone a analizar, esto representa casi yo creo que casi el primero, sino el segundo rubro que entra al gobierno nacional, ¿no? Después del petróleo. Bienvenidos a Desde la Periferia Podcast, un lugar dedicado a toda la comunidad ecuatoriana, donde hablaremos de nuestra cultura, nuestra gastronomía, la política, la economía, filosofía y muchos temas sociales que preocupan al país. Todo ello con un punto de vista propio. sean todos bienvenidos a otro episodio más en Desde la Periferia Podcast. En esta oportunidad vamos a conversar, como siempre en este programa, sobre los derechos fundamentales de los migrantes ecuatorianos en el exterior. Tenemos un invitado de oro, al médico ecuatoriano y especialista en cirugía por la Universidad de Guayaquil, con vocación al servicio de la comunidad ecuatoriana. Ha sido también profesor de la facultad, en su momento ejerció funciones como parte del servicio consular en Nueva York y actualmente parte de la representación de nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos por la Unidad de la Defensa de los Derechos de los Migrantes. ¿Cómo se encuentra, doctor Góngora? Muchas gracias por su tiempo y agradecemos mucho que esté acá en Desde la Periferia Podcast. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias por la invitación. En todo caso, estamos a la orden para poder contestar cualquier pregunta o inquietud que pueda tener en favor de la comunidad ecuatoriana migrante. Así es, doctor. Nosotros llevamos en este podcast conexión con las tres circunscripciones: Latinoamérica, África y el Caribe, Estados Unidos y Canadá, y Europa, Asia y Oceanía. Siempre tenemos audiencia de la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos desde que ha salido el TPS y ha vuelto a estar sobre la mesa como una opción de regularización para nuestra comunidad migrante. Esto es una información de especial relevancia. Nos gustaría conocer, ustedes, comunidad representante de los derechos y libertades de los migrantes, si han tenido en su conocimiento algún avance de las gestiones del TPS y cómo ha sido este levantamiento de la voz de los migrantes ecuatorianos que se han unido por un por menor y un por mayor mejor para todos. Así es, Elizabeth. Bien, gracias por la pregunta y es muy interesante el tema, ¿no? Está muy en boga el tema del TPS acá en Estados Unidos porque ha sido un tema que se ha venido tratando no solamente desde estos últimos meses, sino desde hace varios años. Déjeme indicarle que en el 2016, cuando hubo el terremoto en Manabí, en Ecuador, el país fue declarado en emergencia. Entonces, muchos líderes comunitarios acá estimaron necesario y estratégico poder solicitar el TPS al gobierno americano considerando la emergencia que vivía el país. En todo caso, en esa época, el gobierno de ese entonces, el 2016, decidió no hacer la solicitud porque pensó que el país no estaba en emergencia y por lo tanto no se realizó el planteamiento oficialmente, ¿no? Eso solamente quedó en una petición, un deseo de los ecuatorianos acá en el exterior. Pero ahora en el 2024, a raíz de todos los problemas sociales en que el Ecuador se ha debatido, la comunidad ecuatoriana vio una oportunidad porque el país fue declarado en emergencia, ¿no? El país fue declarado en un estado de zozobra nacional y al mismo tiempo pues era el detonante para que la solicitud pueda tener la acogida necesaria por parte del gobierno americano. Es así que los líderes comunitarios acá en Estados Unidos nos logramos unir alrededor de un colectivo que se llamó Ecuatorianos Unidos por el TPS. Y este colectivo, en donde no se reflejaba ninguna bandera política ni se reflejó un interés personalista por parte de nadie, simplemente se unió con diferentes líderes de diferentes sectores comunitarios con la finalidad de que se le pide al gobierno ecuatoriano que realice la solicitud.
Efectivamente, el gobierno del presidente Noboa, acogiendo este gran movimiento que se inició el mes de enero o febrero de este año, se pudo enviar la comunicación por parte de la Cancillería ecuatoriana, y es ahí donde la canciller, doña Gabriela Sommerfield, tuvo el tino de enviar esta documentación al gobierno americano. Esta solicitud ya fue entregada, fue rápida la respuesta del gobierno ecuatoriano, fue entregada más tarde a fines de febrero, empezando marzo quizás, y el gobierno americano ha recibido, ha acusado recibo de tener la comunicación, y simplemente pues ha dicho de que la va a analizar y que va a dar una respuesta en el tiempo que sea meritoria hacerla. Hasta ahora, ya estamos junio, hoy 1 de junio, el Día Internacional del Niño y Maíz. Todavía no tenemos una respuesta oficial por parte del gobierno americano, del Departamento de Homeland Security y del secretario de la Administración de Homeland Security, que es el señor Mayorkas. No hemos tenido una respuesta aún. Se supone que él tiene que primero conocer el tema, aprobarlo, y luego pasarlo al presidente de la República de aquí de Estados Unidos, Joe Biden, para que él firme ya el Tratado de Protección Temporal, como se llama por su sigla en inglés, TPS. Estamos en compás de espera. No es un proceso fácil, mi querida Elizabeth, porque usted sabrá que este es un año electoral aquí en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, cada decisión que toma el presidente puede influenciar muchísimo para una votación a favor o en contra del candidato, que en este caso el presidente Biden es también candidato a la reelección. Entonces parece que están estudiando todas las estrategias necesarias, pero pensamos que, considerando las inquietudes por parte de los ciudadanos ecuatorianos migrantes, que somos muchos, yo creo que hay alrededor de 1.600.000 ecuatorianos aquí en Estados Unidos, de la cual la mitad casi son sin estatus regular. Entonces yo creo que el gobierno americano puede llegar a dar una respuesta favorable, ¿no? Y considerando la situación social que vive el país. Totalmente, doctor Góngora. Esta información fue bastante relevante, como comentamos, desde los hechos acontecidos a principios de año, que fueron de gran preocupación y seguimiento a nivel internacional. Yo creo que como rédito positivo, pese a que estamos todavía en espera de aprobación o del beneplácito del gobierno de los Estados Unidos, porque finalmente son decisiones a nivel interno que toman los países, es que la comunidad ecuatoriana migrante en los Estados Unidos se ha unido con una sola bandera para lograr esta opción de regularización. Como comenta usted y con base estadística, sabemos que parte de la migración ecuatoriana que está recibiendo los Estados Unidos lamentablemente entra en un estatus irregular. Y la irregularidad no solo afecta a nivel de preocupación y de estrés, y unido a todos los sentimientos de los migrantes desde el punto de vista del bienestar psicológico y mental, sino que agregarle este hecho de situación de indefensión, porque lamentablemente viene sobrevenido de no tener algún tipo de identificación y en estos estatus que suelen cercenar los derechos, es que la comunidad, como en el caso de lo que representan ustedes como Asociación por los Derechos, han logrado conglomerarse y unirse para un solo fin. Y desde las otras circunscripciones, personalmente lo vemos con mucha admiración, porque es un trabajo que cuesta mucho. Me gustaría preguntarles de su ámbito de experiencia, del servicio al migrante en el exterior. Eh, ¿Cuáles cambios considera usted que deberían realizarse desde el punto de políticas internas del Ecuador para nosotros como migrantes? ¿Y cuál es el alcance de situación en el que podríamos ser nosotros vulnerados y también al mismo tiempo apoyados por nuestras representaciones y delegaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en cada una de las circunscripciones? Bien, Lisa, muy interesante la pregunta y al mismo tiempo muy compleja, porque abarca realmente una gran eh, labor a realizar por parte del gobierno nacional a favor de los migrantes. Bueno, vamos a empezar enumerando lo siguiente, ¿no? La constitución actual de la República Ecuatoriana indica que todos los ecuatorianos, vivan dentro o fuera del país, están sujetos a ser parte de y materia de preocupación por parte del Estado ecuatoriano, ¿no? Esto se refleja, usted que es abogada, podrá haber analizado la Constitución y al mismo tiempo darnos la razón de que contempla efectivamente que todos los ecuatorianos tenemos derecho a la protección social, a la salud, a la educación, y al mismo tiempo pues a estar de alguna forma protegidos, ¿no? En cuanto se refiere a los derechos nuestros, sea dentro del país, repito, o en el exterior. Esto significa de que los ecuatorianos que estamos ya
independientemente del estatus migratorio, ¿no? O independientemente del tiempo que tengamos en el exterior, tenemos que ser de alguna forma protegidos por nuestro país, por nuestro Estado ecuatoriano. Y esto no se cumple, mi querida Elizabeth. Usted ha sido migrante, ha vivido en Venezuela, ahora está en España, en Europa, y es una profesional en derecho. Y sabe de que lamentablemente los derechos de los ecuatorianos migrantes están vulnerados, en el sentido de que al no tener, digamos, un estatus regular, muchos están siendo víctimas de abuso por parte de autoridades, de policía, de sectores en donde no existe la suficiente capacidad de poder darles un apoyo social, psicológico, como usted mencionaba, que es muy importante. Yo trabajo en la parte de psicología acá en Filadelfia, Estados Unidos, y me doy cuenta de que la familia ecuatoriana sufre, especialmente los que no tienen un estatus regular, como usted dice. Esto hace que el gobierno ecuatoriano no se abastezca, porque yo no creo que sea una mala voluntad por parte del gobierno, mucho menos de gobiernos que han tenido poco tiempo aún en sus funciones para que puedan hacer esta labor de rastrear cuál es la problemática de sus migrantes en el exterior. Lo que ha habido es, yo creo que fue muy pronunciada la cantidad de ecuatorianos que emigraron a su tiempo y siguen migrando actualmente, de que la representación diplomática en nuestro país no está preparada para poder albergar o atender los problemas de los migrantes en la actualidad. Usted sabrá de que, por ejemplo, las oficinas consulares aquí en Estados Unidos son alrededor de 13 rentados más 4 consulados más que son honorarios. 17 oficinas en un país tan grande donde existen 1.600.000 o casi 1.800.000 ecuatorianos, no se va a abastecer para poder brindar un servicio adecuado. Esto hace de que, por ejemplo, los ciudadanos acudan a sacar sus pasaportes, sus solicitudes de documentos como son los poderes o alguna autorización de viaje, etcétera, no se pueden abastecer. Los consulados han tenido que optar por dar citas. Estas citas el año pasado, durante la pandemia, fueron tremendamente desplazadas, ¿no? Porque no había la posibilidad de poder dar tantos cupos a las personas que les requerían. Y la gente realmente se preocupó y cayó en una desesperación porque querían trámites y los trámites estaban pautados para 6 meses o 8 meses después de la solicitud. Era realmente tremendo. Afortunadamente se ha ido agilitando el proceso o se ha ido evacuando la demanda quizás, ¿no? Y ahora los tiempos de espera son mucho menores, las personas pueden solicitar sus citas a través del Internet para que éstas sean programadas en un tiempo más o menos prudente, ¿no? No creo que es el ideal, pero es prudente. Lo que quiero llegar, Elizabeth, es a esta conclusión. La demanda existe, pero los consulados solamente están preparados para esta demanda que hemos hablado, ¿no? De poder otorgar pasaportes, pero no están preparados para brindarle al migrante asistencia social. Definitivamente el Estado no conoce la situación en que viven sus ciudadanos en el exterior. El Estado no conoce realmente la problemática de asistencia legal para los ecuatorianos que necesitan un apoyo por parte del Estado. Es decir, cada quien tendrá que defenderse aquí en el exterior con sus propios recursos y pagando abogados que muchas veces no son los adecuados para poder brindarles este soporte. No existe una asistencia en el tipo de educación. Es decir, los migrantes que vienen acá vienen con su título bajo el brazo, pero no saben cómo homologarlo. O simplemente no hay quien los asesore para que esta homologación pueda ser realidad, ¿sí? En la materia de salud, por ejemplo, tenemos el gran problema que muchos ecuatorianos que hemos migrado a veces se descuidan de su aportación al seguro en el Estado, que ahora sé que se lo puede realizar online, pero sin embargo no existe una orientación para que el seguro social que se obtiene acá pueda ser aplicado al Ecuador si el migrante desea retornar al Ecuador en algún momento, ¿no? Y pueda jubilarse o retirarse en el país nuestro. Es decir, existen algunos factores que realmente no van a poder ser evacuados por las oficinas consulares, mi querida Elizabeth. Esto tiene que ser regulado a través de un ente supra, es decir, un organismo que sea como un rector, un regulador, para que independientemente de la labor de la Cancillería, esos consulados, el Estado tenga una ejecución directa sobre estos problemas que hemos mencionado. Y es por eso que la unidad en defensa del migrante, que tengo la honra de presidir, ha creído necesario de que este mensaje se le llegue al gobierno nacional. Lo hemos intentado varias veces, lo hemos hecho vía email, lo hemos hecho con documentos cuando ha venido el presidente. Hemos tenido reuniones con la canciller directamente, que ha sido una labor que nosotros hemos creído muy importante realizar. Y nos han escuchado, pero solamente ha quedado ahí. Hemos y estamos siempre insistiendo en que tiene que crearse. No sé, antes se la denominó Secretaría del Migrante en el año 2006, pero esta se politizó tremendamente y no llegó a cumplir su labor, ¿no? Eso terminó cerrándose por fallas de los mismos funcionarios nombrados en esa época. Pero si se escogen personas que tengan experiencia, personas que realmente dominen el tema y que tengan voluntad de servicio, porque eso se necesita muchísimo, Elisa, de tener mística de servicio. Yo le aseguro que estas personas que vivan en el exterior, porque no podemos traer funcionarios del Ecuador que no conocen la realidad, ¿no? Acá en el exterior. Tiene que ser gente que viva en el medio, que conozca la problemática y que estén capacitados para poder dirigir esta oficina, esta unidad, que podría ser una unidad
en defensa del migrante. No porque tenga el nombre de nuestra institución, pero tiene que ser así manejado. Es una unidad en defensa del ecuatoriano migrante para que ellos puedan tener especialistas que sean los que manejen estos temas que hemos mencionado y al mismo tiempo poder atender esa demanda que existe, que es muy palpable. No vayamos muy lejos, Elisa, en la frontera estamos pasando un problema muy serio en la frontera de México con Estados Unidos y realmente los ecuatorianos están abandonados. No digamos también el recorrido que tienen que hacer desde Ecuador cuando viajan por tierra por Centroamérica. Es dramático. ¿Y quién asiste a esos ecuatorianos? No existen una institución que pueda realmente brindarle un soporte, ¿no? Legal, emocional, como digo, ¿no? En salud, qué sé yo. Tiene que haber una oficina que se encargue directamente de estos temas sociales. Dice. Totalmente de acuerdo, doctor Góngora. Estamos hablando de que la situación actual interna del Ecuador ha propiciado a una nueva ola migratoria de nuestras comunidades, ahora en masa mayor a Estados Unidos. En algún momento fue Europa y si nos damos cuenta a lo largo de la historia migratoria del país, al menos en el caso de España, tenemos 4 olas y Estados Unidos tendrá también sus diferentes olas migratorias y yo creo que la que se está Sí, viviendo ahora, por lo que vemos mediante redes sociales, por los reportes que hace la OIM, por los estudios y las estadísticas que publican también despachos de abogados en Estados Unidos a nivel interno y la reivindicación de este tema a nivel de redes sociales, estamos a un problema realmente actual. Hasta que Ecuador no logre como país o institución interna resolver los problemas que tenemos, lastimosamente, que estamos en vía a solucionarlos como todo país en desarrollo, pues se seguirá prestando la figura de la migración. Y finalmente son los consulados, las embajadas y el servicio del exterior que se ofrece a nuestros hermanos compatriotas migrantes el que debe dar soporte. Entendemos que la figura actualmente cumple con ofrecer los servicios consulares, atención primaria, intermediación entre el estado de origen y el estado recibiente y también funciones como la exhumación de restos, el programa 4x4 para el envío de lo que viene siendo encomiendas, pero se quedan cortas las funciones actuales de sí. nuestros consulados y embajadas. Y lamentablemente esta situación que acaba de colocar sobre la palestra doctor Góngora se repite en las 3 circunscripciones y en especial a un nivel de indefensión muy, muy alto en las circunscripciones de Latinoamérica, África y el Caribe. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de mi comunidad en Venezuela, que hay altos estándares respecto a cómo se lleva el servicio consular y las grandes necesidades que tiene la comunidad migrante en el exterior. Concuerdo con usted, muchas veces los funcionarios cumplen su rol, pero estos roles se quedan un poco en el tablero, porque en primer lugar estamos hablando ahora que migración no solo a nivel del servicio del exterior, sea ofrecer actos consulares, atención primaria, que es lo que establece la Ley de Movilidad Humana, identificación, defensa de los derechos y representación ante el Estado, cuando hay caudales migratorios tan grandes como el que está atravesando ahora Estados Unidos de parte de nuestra migración irregular, que son insuficientes, cuando ahora ya englobamos otros problemas, como es la salud mental, la falta de información y la indefensión de nuestros derechos. Y lo hemos conversado con otros invitados a este podcast, que esta misma situación sucede de la misma manera con las comunidades que están aquí en Europa, que ya han pasado por estos procesos de desconocer inclusive que cuáles son sus derechos y que el Ecuador, por parte del Servicio Exterior, también puede tender la mano informando a la comunidad de cómo regularizarse, llevar procesos y darle soporte, inclusive a nivel de medicina, medicina a nivel de soporte psicológico y otros más. O sea, si es un proyecto que se debe llevar, insistimos en la propuesta que han realizado ustedes desde UDM, es bastante valiosa y importante porque está quedándose sobre la mesa el avance de el servicio consular en el exterior y embajadas, muchas veces concentrados lamentablemente más en una exposición política, pero dejando un poco de lado lo que es la protección y la defensa de los derechos de los migrantes.
Excelente enfoque, la felicito, Elisa. Veo que conoce muy bien la temática y yo creo que si los ecuatorianos nos llegamos a unir con pensamientos como el suyo o como de los líderes que de alguna forma están iniciando y proyectando este trabajo, en algún momento podemos lograr un eco por parte de las autoridades de gobierno. Y yo creo que sí se lo puede realizar por una razón. Hemos hablado de que no abastece la oficina consular a tratar todos los temas, a buscar todos los temas migratorios. Segundo, los migrantes aportamos en total, todos los migrantes a nivel del mundo, con un envío de remesas que superan los 5.200 millones de dólares. Elizabeth, si usted se pone a analizar, esto representa casi yo creo que casi el primero, si no el segundo, rubro que entra al gobierno nacional, ¿no? Después del petróleo. Pienso de que nosotros somos, con ese capital, uno de los principales impulsadores de la economía, del dinamismo financiero en el país. El país acaba de contraer una deuda con el Fondo Monetario Internacional por 4.000 millones de dólares a ser pagado en 4 años, es decir, 1.000 millones cada año. ¿Se puede imaginar usted que nosotros con 5.200 millones estamos superando el valor de ese préstamo? Y sin embargo, los migrantes, ¿qué se nos ofrecen? ¿Qué se nos brinda a favor de esas remesas que se envían directamente a la economía nacional? Nada, yo creo que uno de los puntos claves sería de que quien se encargue de manejar las finanzas en el país entienda de que si nosotros estamos aportando con ese capital y aparte nos retienen el 5% del envío, Elizabeth, usted sabe que esa es una Es una retención tasa muy alta alta. y todo lo que implica la migración, que estoy segura que se repite en Estados Unidos, cada hora de Ujú. trabajo de un migrante ecuatoriano, del esfuerzo que realizan para enviar las remesas a sus familias y que el encaje de estas instituciones bancarias sea tan alta y te cobren el sobrecargo, porque lo mismo sucede a las remesas que envían desde Europa, porque lo he escuchado de amistades que hacen el envío de estas remesas y ya en la conversión de una moneda a otra y restando el encaje por la transacción que se hacen entre bancos, Así es, pierden usted un tiene porcentaje. Y lo mismo sucede a la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos, que estoy segura que exactamente sucede lo mismo. Es el trato que lamentablemente hemos recibido los migrantes que sostenemos también la economía interna del Ecuador y que nosotros lo que pedimos es que se nos trate de manera congruente dentro de las instituciones de nuestro país y que el servicio del exterior para el migrante sea de calidad y que lamentablemente se está quedando corto con las funciones que tienen actualmente. totalmente corto, así es. Acabo de caer en cuenta que ustedes tienen un doble débito, es decir, una el impuesto por el país y el otro el encaje bancario, ¿no? Claro, de euro a dólar se tiene que convertir la moneda y ahí ganan los bancos también un adicional. Es decir, tienen doble cargo ustedes. Nosotros tenemos de enviar dólares y ahí ya no existe conversión, pero sí tenemos que pagar ese 5% que inicialmente se propuso que le iban a bajar al gobierno del expresidente Lazo y ahora resulta que lo volvieron al 5%. Es muy alto. Si tomamos en cuenta de 5.200 millones, el 5% es bastante, Elisa, y no se revierte nada a favor de los migrantes, que es lo grave. Nosotros no queremos que se aumente ese valor, ¿no? Le hemos dicho al gobierno de que se puede tomar de ese 5% un 0,1. Tire números, solamente les pido a todos los oyentes en este programa de que calculemos cuánto representaría, no el 1, el 0,1% y que ese pequeño porcentaje sea devuelto con servicios a los ecuatorianos migrantes. Es decir, con esta Secretaría del Migrante o la unidad ejecutiva en favor del migrante, como estamos mencionando, con agentes especializados, con funcionarios de primera categoría, profesionales y preparados, sin necesidad de crear una burocracia inmensa. No se necesita tanto, se necesita quizás, si hay 14 consulados, 14 oficinas en Estados Unidos extras que se encarguen de estos temas. Texas, por ejemplo, tendría que tener de ley una oficina para poder visitar a los migrantes detenidos, asistir a los migrantes que están en los shelters, en los auspicios, ¿no? En los auspicios para migrantes, tendría que brindar asistencia a los niños que quedan desamparados cuando son separados de sus padres. Eso no existe, Elizabeth. En ese sentido se tiene que brindar asistencia. En Nueva York, donde existe una gran masa de ciudadanos ecuatorianos indocumentados, ¿no? En estados como Chicago, California, Florida, donde el migrante llegue y no tiene quien lo ayude. Otros connacionales tienen oficinas para ayudar a sus hermanos migrantes, no solamente consulados, sino oficinas de ayuda. Y eso no tiene el Ecuador. Entonces, si nosotros logramos tener respuesta del gobierno, argumento, no le va a costar muchos recursos al Estado, es más, solamente lo que haría sería revertir ese pequeño porcentaje a favor de sus propios migrantes, ¿no? Y tomar la decisión política, porque se necesita una decisión de buena voluntad, de decir, ¿sabe qué, señores? Ustedes conocen el tema, encárguense de esto, van a tener su oficina y van a tener ustedes la posibilidad de poder ayudar a los conciudadanos nuestros. Pero no ha existido respuesta. Y en ese sentido vamos a seguir insistiendo, Lisa, hasta que esto se logre.
Es importante y yo creo que espacios como este, como ofrecemos desde la Periferia Podcast, es para hablar de la realidad sin ningún tipo de filtros, porque lamentablemente en mi caso vengo de familia de ecuatorianos migrantes y soy migrante y este sentimiento se comparte porque es un poco de impotencia. Y siguiendo el tema, lo que yo he podido observar desde mi perspectiva, doctor Góngora, es que muchas veces la comunidad ecuatoriana cuando se dirige a este primer encuentro con el servicio en el exterior, va a un consulado, a una embajada, a pedir ayuda, a pedir orientación. Muchas veces hay como un poco de estigma, ¿no? Ante la burocracia. Es algo que tuve oportunidad, ¿no? De verlo, porque en algún momento formé parte de alguna de estas instituciones realizando prácticas profesionales y participando en proyectos. Y necesitamos como empoderar a nuestra comunidad ecuatoriana, hacerles saber que tienen derechos y que tienen que exigirlos. Y que muchas veces el funcionario que está delante de la mesa atendiendo puede llegar a carecer de empatía, pero que este tipo de situaciones ahora con la globalidad y con las redes sociales no tiene por qué quedarse ahí. Y esperemos y solicitamos también desde este podcast al servicio del exterior que sea más empática esta atención primaria y que nosotros esperemos que solicitudes como se están haciendo desde UDM y este tipo de conversatorios sean tomados en cuenta para que el servicio en el exterior mejore en las tres circunscripciones. Así es, totalmente de acuerdo. Yo tuve la oportunidad de estar al frente de la oficina consular de Nueva Jersey en el año 2005-2006, en la época del expresidente Palacio, Alfredo Palacio. Y realmente pude ahí identificarme con la comunidad porque logramos dar una atención cálida y humana a todos los conciudadanos que llegaban a esta oficina consular. Logramos dinamizar muchísimo la entrega de pasaportes a tal punto de que se atendía la demanda diaria, es decir, todo ecuatoriano que llegaba a la oficina consular, basta que llegara entre 8 y 2 de la tarde, se lograba atender a todos hasta las 4 o 5 que se terminaba el último proceso del ciudadano que llegó hasta esa hora, a las 2 de la tarde. Y nosotros logramos también, aparte de eso, manejar el primer proceso de empadronamiento en el exterior, que fue una tarea muy ardua, porque en Estados Unidos, en esa época, usted sabe cómo son las instancias, ¿no? Acá en Europa es igual. Poder registrar a todos los ciudadanos no es fácil. Teníamos que salir a la sala para poder concientizar acerca de la importancia de registrarse y también hacer consulados móviles en la periferia de las ciudades más grandes para poder llegar con servicios consulares también los fines de semana. Es decir, fue una labor titánica, pero se la pudo hacer. Pero para poder hacer esto, de manera Elizabeth, se necesita vocación mística, ¿no? Y no solamente fijarnos un horario de trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Se necesita entregar de sí mismo muchísimo a favor de los demás. Y es así como se lograron estas labores, como menciono, titánicas a favor de la comunidad ecuatoriana, que es por eso que logramos ese puente, ¿no? Ese enlace con la comunidad de acá desde esa época, porque nos dimos cuenta de que lo que la gente quería es ser atendido, ser escuchado. Y eso es lo que yo les pido a los funcionarios de Cancillería, que mantengan esa mística, ¿no? De conexión con su comunidad, porque son nuestros representantes. Cada consulado es nuestro pedacito, nuestro territorio ecuatoriano en esa localidad. Entonces necesitamos ser atendidos adecuadamente y al mismo tiempo tener ese trato justo, muy merecido porque yo creo que los ecuatorianos migrantes se lo merecen. Doctor Góngora, para cerrar, nos gustaría que nos comente de manera bastante resumida cómo han sido las gestiones que han llevado desde UDM para la defensa de los migrantes en Estados Unidos y cerrar con un mensaje para esta maravillosa comunidad ecuatoriana que nos escuchan en las tres circunscripciones. Bueno, la Unidad de Defensa del Migrante es una organización nueva, solamente conformada por ciudadanos independientes de buena voluntad que de nuestros propios recursos hemos tratado de organizarnos, ¿no? Con reuniones presenciales, otras reuniones virtuales. Hemos tenido invitados muy especiales. La canciller, como le mencionaba, estuvo hace poco para enfocarnos en algunos temas de interés a favor de los migrantes y sobre el TPS también. Hemos invitado a panelistas ecuatorianos, abogados constitucionalistas, para que nos informen sobre las 11 preguntas de la última consulta popular en donde se nos aclaró muchísimo en reuniones de Zoom, ¿no? Con estos profesionales. Hemos tenido la oportunidad también de poder contar con abogados de migración, ¿no? Como el abogado en Nueva Jersey, se me escapa el nombre ahorita, y también la abogada Ingrid Echeverría. Con estos abogados hemos logrado de alguna forma llegar con charlas informativas para que la comunidad sepa cómo manejar el tema en caso de que el TPS se apruebe, ¿no? Es decir, hemos logrado de alguna forma llegar con información, porque lo que más necesita el ecuatoriano es informarse, Elizabeth. ¿Sí? Es como la educación, que es parte fundamental en la formación de una persona. Asimismo, la educación, la información tiene que ser fluida, ¿no? Y permanente para que la ciudadanía sepa
qué es lo que tiene que hacer en el momento adecuado y no caer víctima de engaño. Y por último, hace poco tuvimos una convención en Texas en donde lo que hicimos fue ratificar junto con la Cámara de Comercio de Texas, gracias a la gentileza de la cónsul de Texas de Houston. Ella nos facilitó el local para podernos reunir y pudimos tener la oportunidad de llegar con este mensaje a la comunidad de Texas. Y nos pudimos dar cuenta de que es el estado más vulnerable, más sensible por la cantidad de migrantes que llegan a esa frontera y que luego son detenidos y que luego al mismo tiempo son trasladados a otro estado para ser deportados de vuelta al Ecuador. Es un drama, ¿no? Realmente una situación muy dramática que viven nuestros compatriotas y que realmente no sale en los medios de comunicación, no se conoce 100% lo que está pasando ya. Y no es justo que el ecuatoriano, que aparte de sufrir ese impacto social, producto de todo lo que está sucediendo en nuestro país, se esfuerce en migrar, haga realmente un periplo muy peligroso en salir de atravesar Centroamérica para poder llegar acá y ser tratado así de esa manera como se lo ha llegado a tratar, ¿no? Producto de esta migración irregular, sí, pero yo creo que al fin y al cabo el migrar es un derecho del ser humano, ¿no? Que se ha mantenido por siglos en este mundo y que realmente no tiene que ser realmente satanizado o dramatizado como lo está sucediendo, lo que está sucediendo. Así es la libre movilidad que tenemos y también una elección de Ujú. vida tan importante como es migrar. Doctor Góngora, escuchamos su mensaje final para toda la comunidad migrante en el exterior. La clave, Elizabeth, y gracias por esta oportunidad, por esta invitación nuevamente, es que los ecuatorianos migrantes nos unamos, mantenernos unidos, despojarnos de la camiseta o el color político que en algún momento nos pueda traer separación. La política no nos une, la política nos separa porque realmente a veces existen personas que no saben manejar los pensamientos, no saben ordenar su conducta ante los problemas sociales que son comunes. Tanto ustedes en Europa como nosotros en Estados Unidos y nuestros hermanos compatriotas en Latinoamérica y en todo el mundo, nos une el deseo de superación. Hemos migrado porque queremos superarnos y tener mejores días para nuestras familias. Nos une el hecho de podernos sentir a veces un poco huérfanos de respaldo por parte del Estado Nacional. Nos une la necesidad de servicios básicos, como mencionaba, el tema de salud, educación, legal, ¿no? Y también de asistencia social para quienes migren regularmente. Entonces, si todas estas cosas nos unen, ¿por qué tenemos que separarnos por un bendito partido político, ¿no? Es decir, tenemos que tratar de priorizar la necesidad del migrante, exigir nuestros derechos ante el Estado Nacional, que el Estado nos escuche, porque solamente unidos nos van a respetar, Elizabeth. Si logramos registrar, empadronarnos todos, van a ver que somos un número mayor de migrantes y ahí se van a volver la mirada hacia los migrantes y nos van a poder dar algún tipo de escucha a los temas que hemos mencionado. De lo contrario, estimados amigos, no vamos a ser atendidos en estos requerimientos que hemos mencionado. Unámonos, exijamos nuestros derechos y ténganlo por seguro que vamos a tener un mejor tipo y calidad de servicio por parte del Estado hacia los migrantes. Totalmente, doctor Góngora, estamos muy agradecidos por este mensaje que nos ha dado. Definitivamente, si la comunidad de migrantes en el exterior no nos unimos, vamos a seguir en este estado de indefensión, teniendo autoridades que entendemos. La comunidad migrante sabemos y conocemos la situación actual del país y sufrimos por ella y lamentamos tanto por nuestras familias que están en el Ecuador como si estuviéramos adentro. Cualquier situación que se presenta en el país, somos los primeros en ver las noticias y hacer esa llamada a nuestros familiares y preguntar si están bien. Así que no estamos desconectados del Ecuador. Hemos migrado y somos bandera y representación de los países en los que vivimos ahora. Y la visión de los ecuatorianos migrantes siempre es positiva, sin importar el país en el que estemos. Por esto debemos unirnos, como lo han hecho desde UDM en el resto de las circunscripciones, para pelear por nuestros derechos y que haya servicios consulares de calidad y que nos seamos tomados en cuenta no solo cuando vienen periodos electorales y que no se olviden que no solo tenemos derechos cuando se acerca unas votaciones o porque entra un nuevo presidente, tenemos derechos siempre. Y con este Así es. mensaje cerramos y agradecemos, la verdad, mucho su presencia y escucharle. Y desde la voz de la experiencia, nosotros tomaremos en cuenta también esta bandera por la defensa de nuestros derechos. Muchas gracias, Elisa. Saludos allá en Europa y esperamos que los hermanos ecuatorianos en Europa se unifiquen también así. En Latinoamérica están organizados. Y acá en Estados Unidos estamos tratando de hacer esto. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias por escucharnos. Esto es Desde la Periferia Podcast y mi nombre es John Paul.